En Fórmula Médica Televisión a esta hora con nosotros la doctora Alejandra Pulido. Ella es profesional en fonoaudiología, especialista en audiología en MEDEL, con más de 12 años de experiencia asistencial y clínica en la ejecución de procedimientos audiológicos básicos y también especializados en la evaluación, diagnóstico e intervención en diversos grupos de población con o sin deficiencia auditiva. La hemos invitado para hablar de un tema que es realmente interesante, la lucha contra la sordera. Doctora Pulido, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Fórmula Médica Televisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues por tenernos en cuenta ante este tema tan importante y tan significativo para la salud auditiva. Definitivamente, doctora Pulido, entremos en materia con un tema que desde luego es y tiene directa relación con la sordera. ¿Hay algún impacto que se haya generado por cuenta de la pandemia en la salud de las personas auditivamente hablando? Bueno, tú sabes que hay un número de síntomas y signos que han aparecido a lo largo del tiempo con el tema del COVID. Ujú. Y digamos que con el tema de la hipoacusia y de la deficiencia auditiva han aparecido muchas investigaciones que han mostrado casos importantes de síntomas a nivel auditivo, específicamente la aparición de pitos, zumbidos, que son llamados tinnitus o acúfenos, y adicionalmente pérdidas auditivas, las cuales se identifican como pérdidas súbitas o hipoacusias súbitas. En general, hay unos reportes donde indican que hay usuarios que ya tienen este tipo de condición y que con la aparición del virus, posterior a esto, su condición de pérdida o su condición de tinnitus, su síntoma, aumenta. Estamos como en procesos de verificar que la información sea mucho más grande, que se dé robustez a todas estas investigaciones, pues para que la Organización Mundial de la Salud, dentro de su listado de causas, de consecuencias, pues la empiece a enumerar. Estamos esperando qué ocurre con todas esas investigaciones, pero sí hay varias investigaciones a nivel mundial que lo han mostrado. En términos generales, ¿la sordera tiene unas razones, unas causas específicas? Por supuesto, hay varias causas que pueden generar deficiencias auditivas y se puede presentar en cualquier edad, desde causas hereditarias de historia de vida de la familia que ha tenido pérdida auditiva, desde infecciones a las madres gestantes, alteraciones que presentan las madres gestantes y que de alguna u otra manera hacen que el desarrollo auditivo no se dé adecuadamente, hasta dificultades durante el parto como bajo peso al nacer o dificultades para durante el nacimiento, como por ejemplo asfixia neonatal o falta de oxígeno al nacer. Más adelante y en edades superiores, las famosas otitis o las infecciones de oído que se complican y que generan obviamente pérdidas auditivas permanentes, enfermedades crónicas como por ejemplo la hipertensión o la diabetes, la edad, desafortunadamente con la edad vamos a tener en algún momento algún tipo de deficiencia auditiva pues por el deterioro natural de las estructuras del oído. También podríamos pensar que se pueden presentar por medicamentos ototóxicos. Hay algunos medicamentos que por la ingesta frecuente de estos mismos se genera una alteración en el sistema auditivo. Incluso hay elementos ototóxicos laborales que se pueden inhalar y que pueden generar una deficiencia auditiva. Hipoacusias súbitas que son generadas repentinamente y que no se tiene una causa aparente, y la exposición a ruido, que es una de las que más ha estado últimamente mencionándose por el uso o el abuso de los reproductores de música y de los aparatos tecnológicos. ¿Esta pérdida de la audición es paulatina, es poco a poco o se puede presentar de un día para otro? ¿Cuáles son esos síntomas, esos indicios que nos pueden señalar que tenemos problemas en nuestra salud auditiva? Bueno, la pérdida auditiva puede presentarse, pueden haber alteraciones que sean de tipo progresivo, que hay que empezar a verificar, obviamente con diferentes especialistas, porque se puede estar presentando, como también pérdidas auditivas abruptas, como te comentaba, la hipoacusia súbita. Realmente los indicios o una de las factores que pueden indicarme a mí que yo estoy sintiendo que tengo una pérdida auditiva o que yo pueda verificar que tengo una pérdida auditiva es cuando un usuario empieza a percibir que los sonidos ya no los escuchaba como antes, que cuando está en una conversación en entorno ruidoso con varias personas al mismo tiempo, tiene dificultad para entender el mensaje, tiene dificultad para comprender cuando le están hablando.
especialmente cuando están en ambientes muy abiertos, donde hay mucha multitud. Pueden percibir que escuchan mejor ciertas voces, como por ejemplo la de los hombres en comparación de las mujeres o de los niños. Pueden tener presencia de pitos, zumbidos, ruidos que pueden presentarse permanentemente, ocasionalmente, y que de alguna u otra manera generan ciertos malestares, específicamente cuando estamos en silencio, por ejemplo en las noches. También tienden a subir el volumen del televisor o de los reproductores de música o de la radio, porque no escuchan y no comprenden la información que viene de ese aparato electrónico como tal. Y en general pues tienden a aislarse ante momentos de comunicación, ¿sí? Entonces sienten como que no pueden participar de esa conversación, prefieren no hablar y aislarse un poco de este tipo de situaciones que son tan competitivas cuando estamos en un ambiente ruidoso. ¿Qué pasa con la salud auditiva de los niños, doctora Pulido? ¿Cómo detectar si hay un problema? Bueno, dentro del marco del tema de los niños es bastante importante y en casa generalmente nos damos cuenta cuando un chiquito no está escuchando muy bien. En edades muy tempranas, si es un bebecito y empezamos a notar que ante sonidos fuertes él no desata ningún tipo de conducta, como por ejemplo sobresalto o llanto por desagrado, o de pronto no se calma, no calma su llanto cuando su mamá le habla, o cuando, por ejemplo, en edades un poco más avanzadas, cuando ya tienen estabilidad y pueden mover su cabecita, no voltean a mirar esa fuente sonora o de dónde viene el sonido. Y en edades un poco más adelantaditas, podemos pensar que incluso las docentes o los profesores en el aula de clase empiezan a notar comportamientos que no son normales dentro del proceso escolar, como por ejemplo falta de atención, como deficiencias a nivel del aprendizaje, dificultades en la lectoescritura. Entonces, todas estas cositas que vemos que no están como dentro del desarrollo normal y que vemos de pronto que esperamos que lo haga el niño, es importante detectarlo a tiempo porque entre más rápido se evalúe y se detecte una deficiencia auditiva, muchísimo mejor. Eso quiere decir que no como todos piensan o se ha hecho saber a través de los medios de comunicación, las enfermedades auditivas sí se pueden reversar. De alguna u otra manera, las enfermedades auditivas se pueden detectar a tiempo y se les puede hacer un proceso de rehabilitación a tiempo. En las pérdidas profundas, por ejemplo, a través de un implante coclear, digamos que se puede restaurar. Esta es una de los órganos de los sentidos donde podemos restaurar de alguna u otra manera algo que está completamente alterado. Pero si lo detectamos a tiempo, sí es muy, muy importante porque el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del habla, especialmente, pues evidentemente en los niños, se dan las primeras etapas de la vida, ¿sí? Y si lo podemos hacer antes de que esto evolucione más, realmente podemos alcanzar a que ese niño pueda tener un desarrollo adecuado y normal. Doctora Pulido, finalmente, háblenos por favor de cuáles son las terapias, los tratamientos que en este momento se están implementando para solucionar el tema de la sordera. Bueno, hay diferentes ayudas auditivas cuando ya se instaura una pérdida auditiva, cuando ya hay una deficiencia auditiva permanente, entre ellas las ayudas no convencionales que no son implantadas como los audífonos y dentro de los dispositivos implantables están los dispositivos como el implante coclear. El implante coclear, como te comentaba, es un dispositivo que restaura prácticamente la audición. Hoy día la tecnología tiene muchísimas opciones para que podamos tener prácticamente esa audición lo más natural posible. Y vienen incluso con toda la tecnología también para que de alguna u otra manera podamos hacer procedimientos como por ejemplo resonancias magnéticas teniendo un dispositivo adentro a 3 teslas. Podemos tener la posibilidad de que los aparatos que van adentro, porque esto se coloca en la cóclea, en el oído interno, sea lo menos atraumático para darle la posibilidad de futuras tecnologías, hasta de alguna otra forma que se puedan conectar con los aparatos electrónicos vía Bluetooth y que puedan tener al alcance todo este tema de la tecnología que hoy día pues no se queda atrás. ¿Se puede hablar de prevención? Hemos escuchado que los jóvenes, por ejemplo, andan con el audífono puesto e incluso los pueden escuchar estando a una distancia no tan cerca. Este tipo de situaciones hacen que dañemos nuestra audición. ¿Qué debemos hacer para protegerla? Por supuesto.
Ahorita, con el uso de la tecnología desmesurada y con el tiempo prolongado que lo estamos utilizando, no nos damos cuenta que el día a día ha hecho de alguna u otra manera que sea un común. Pero si seguimos utilizando estos reproductores de música en un tiempo muy prolongado y con un volumen muy fuerte, a futuro seguramente nuestra audición va a estar muy deteriorada. Eso contando con que nuestra ciudad o con que las grandes ciudades realmente generan un ruido muy exagerado. Y justamente por eso la importancia de ver que tenemos que proteger nuestros oídos. En las personas, por ejemplo, que trabajan con ambiente ruidoso, usar su protección auditiva según las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. En personas, por ejemplo, que empiezan a experimentar de pronto sensación de que está irritado el oído, de dolor, de sensación de que está tapado, evitar los remedios caseros que se hacían anteriormente, que no son buenos porque empeoran la condición. Sí. Y pues de alguna u otra manera, si yo siento que tengo una deficiencia auditiva, que no estoy escuchando bien, que hay algo que no está bien en mi proceso comunicativo porque no entiendo la información verbal, evidentemente lo importante es consultar. Doctora Alejandra Pulido, pues ha sido muy grato conversar con usted en el día de hoy, hablando de un tema que nos compete a todos, que es responsabilidad de todos, desde los niños chiquitos hasta los padres de familia, porque el protegernos, el evitar esos altos volúmenes, como usted nos ha indicado, pues sencillamente nos va a permitir en este mes que está haciendo conciencia sobre la sordera, evitar problemas posteriores. Nos encanta saludarla siempre en Fórmula Médica Televisión y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.